A la iglesia de Sardis le fue enviada también una carta. Y así fueron enviadas 7 cartas. Es una colección de 7 cartas que fueron enviadas. Pero fíjese, originalmente estas 7 cartas no estaban escritas, según la teoría, en un libro como el Apocalipsis. Es decir, ¿qué quiero decir? Que cuando se escriben estas cartas, no salieron de un libro, no se escribió este libro y salió el libro completo. ¿Por qué se piensa esto? ¿Por qué esta teoría? Porque Juan, ustedes saben que escribió el libro de Apocalipsis, estaba en la isla de Pasmo preso, estaba detenido, y se dice que no es posible que este hombre que está detenido pueda escribir un libro completo y que este libro salga de esa isla completo, como dije. ¿Por qué? Porque este hombre estaba bajo el imperio, detenido, y en el momento que se escribieron estas cartas no existían computadoras, no existía la tecnología, no existía la comunicación, no existían fotocopiadoras. Entonces se dice que las cartas salieron de manera indistinta. Cada carta salió para la comunidad para la cual fue escrita, para la cual fue dirigida. Ahora fíjese bien, después se dice que unos eruditos montaron todas estas cartas y todo este compendio de el libro de Apocalipsis y lo transformaron en lo que hoy tenemos como el libro de Apocalipsis. Alabados a Dios. Por otro lado, todas las cartas del Apocalipsis tienen una estructura, tienen un encabezamiento, tienen un cuerpo que hace elogio a lo bueno que hace esa iglesia, tiene un señalamiento, tienes que mejorar, tiene un remedio, porque hermano, Dios cuando hace un señalamiento, también Dios da el remedio para arreglar la situación. Fíjese, una profecía no solamente puede ser dictada, puede ser decida, puede decirse para destruir, no. La profecía siempre tiene que llevar el beneficio del arrepentimiento. Siempre tiene que haber ese remedio que Dios te da para que tú puedas en algún momento, cuando tú eres confrontado, Dios no te va a confrontar para destruirte. Dios no te va a confrontar para humillarte. Dios te va a confrontar para que puedas cambiar de dirección, para que puedas cambiar el rumbo que tú llevas, de tal manera que Dios pueda salvar tu vida. Es decir, Dios te va a confrontar para que tú te puedas arrepentir y volver al camino. De tal manera, como dice el texto bíblico, que Él te va a llamar de las tinieblas a su luz admirable. Alabados a Dios. En las cartas, eso es lo que más se ve. Y al final, un estribillo que me parece hermoso. Al final, al que venciere, le daré la corona de vida. Al que venciere, le daré a comer del maná que está escondido en el cielo de Dios. Al que venciere, le haré columna en la nueva Jerusalén. Y eso de que al que venciere, hermano, es que significa al que fuere fiel hasta lo último.
de las cosas más importantes de nosotros como cristianos son servir y ser fiel. Nosotros tenemos que ser fiel hasta lo último. Tenemos que servir hasta lo último. Si eso no está ocurriendo, no estamos siendo buenos discípulos del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. La teoría de que estas iglesias existieron en el Asia Menor y tenían problemas serios es la teoría que más creo, que más convalido. Mire, hermano, si nosotros leemos este texto y lo analizamos, vemos algo hermoso acá, hermano. Vemos que Dios se ocupa de su iglesia. Fíjese, Dios llama a un hombre, Juan, y además de darle la visión, Dios le habla, le dicta directamente. Este texto es de los pocos textos donde Dios dicta lo que la persona va a escribir. Ahora, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, hermano mío, que Dios se ocupa de la iglesia la hermosa. Mire, Dios está pendiente de nosotros, Dios no está desconectado. Nosotros a veces creemos que tenemos un Dios abstracto, lejano, pero déjeme decirle que según este texto, Dios está pendiente. Dios envía una palabra a esta gente, a la iglesia de Éfeso, pero Dios está pendiente, se ocupa y envía una palabra a la iglesia la hermosa. Dios trata con nosotros, el Espíritu Santo trata con nosotros para que podamos cambiar, para que podamos reenfocarnos y tomar la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Ahora fíjese, esta carta es dirigida a esta iglesia, pero ¿quiénes son los miembros de esta iglesia? Alabados a Dios. Esta iglesia es hija de los discípulos originales. Muchos de estos discípulos originales, en medio de la persecución que hubo en Jerusalén, huyeron hacia Turquía y hacia Grecia y se instalaron allí. Gente como Juan, Pablo y Felipe, quien incluso murió en esa región. Y mire lo que Dios les dice a estos que prácticamente son descendientes de los originales. Mire lo que Dios les dice. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar los malos, que pruebas a los que dice que son apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Hermano, si usted toma cada una de estas características y las pone en una columna y las empieza a mirar una a una, usted llega a una conclusión. ¿Qué clase de iglesia, hermano? Qué impresionante iglesia, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pero fíjese, podemos nuevamente leer, fíjese, yo conozco tus obras, que has trabajado arduamente. Mira las características, trabajaban arduamente, tienen paciencia, no soportan los malos. 4, filtran y procesan a los apóstoles falsos. Es tremenda iglesia. Uno estaría conforme con ser pastor de una iglesia como esa, alabado sea Dios. Cualquiera de nosotros diría, yo quiero ser líder en una iglesia como esta. Pero hermano mío, mire lo que el Señor les dice. Tengo algo contra ti. Has dejado el primer amor, las primeras obras. Y allí entonces nosotros podemos pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia? Lo primero,
que vamos a mencionar hoy es: una cosa es lo que nosotros creemos, otra cosa es lo que Dios entiende. ¿Cómo es esto, hermano? Siempre cuento esta historia, tal vez aquí ya la conté, pero fíjese, un hermano ve pasar a un hermano y lo saluda, pero el hermano no contesta el saludo. Este hermano va para que el pastor y le dice: pastor, saludé a mi hermano Renzo y usted cree, ni siquiera levantó su mano para saludarme. Y el pastor, que me conoce, le dice: hermano, es que el hermano Renzo no ve de lejos, ¿cómo te iba a saludar? Seguro que no te vio. Ahora, nosotros construimos siempre una historia según nuestra percepción, según nuestra manera de verlo. Construimos toda una historia que muchas veces no tiene los elementos, no tiene los datos precisos. Por eso muchas veces decimos cosas, muchas veces hacemos comentarios que están fuera están fuera de orden, comentarios acerca de alguien sin conocerle bien, sin saber bien de esas personas. Construimos toda una historia según nuestra percepción. Hermano, pero Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera, fíjese. El Señor se cruza en el camino de esta iglesia y les dice: si tú crees que estás bien, tú has trabajado arduamente, tú has tenido paciencia, todas estas características, pero fíjese, el Señor le dice: te falta algo, has dejado tu primer amor. Entonces, fíjese, Dios interviene no para desanimarnos, hermano. Dios interviene en la iglesia para reenfocarnos, para que no se vaya la iglesia por un camino equivocado, pensando que están bien cuando hay algo importante que está pasando, y es que han olvidado el primer amor. Vamos a mirar esta mañana 3 razones por las cuales esta iglesia dejó su primer amor. Porque, hermano, el primer amor no se olvida. Porque si hay factores que inciden, el primer problema que tuvo la iglesia de Éfeso en este proceso a través del tiempo fue que empezaron a abandonar las obras primeras. Las obras primeras son las que nacieron después del aposento alto. Alabados a Dios. Fíjese que hablamos de discípulos, de discípulos. El primer amor no nace cuando yo creo en el Señor Jesucristo. Allí lo que nace cuando yo creo en Jesús es el arrepentimiento de mi vida, de pecado, para que yo me someta al Señor y Él haga una vida nueva. Lo que surgió después del primer amor fue cuando esta gente estaba llena del poder del Espíritu Santo. Alabados a Dios. Cuando esta iglesia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, recibe la llenura del Espíritu Santo, esta iglesia salió del aposento alto con un amor genuino, con un amor que solamente el Espíritu Santo puede depositar en nuestros corazones. Pero ellos, ¿cuál fueron estas obras, estas primeras obras? Hermano, ayudar al necesitado. Estas primeras obras eran estar pendiente de las viudas. Estas primeras obras eran predicar el Evangelio de Jesucristo. Estas primeras obras eran estar lleno
del poder del Espíritu Santo. Hermano mío, es buena la teología, es bueno conocer el texto bíblico, y acá siempre hablamos de eso, de leer y de practicar el texto bíblico. Pero hermano, tenemos que ser dominados por el texto bíblico, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos dejar de lado la obra del Espíritu Santo. Estos hombres en el aposento alto fueron transformados, fueron mudados en otras personas, salieron con el amor genuino de Cristo en sus corazones, que fue depositado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para ayudar al necesitado, para bendecir a las viudas, para, hermano, perdón. De hecho, el texto bíblico dice que conmocionaron el mundo de su época cuando salieron del aposento alto. Ahora bien, usted se consigue con una persona que no conoce al Señor, a una persona atea. Usted se confronta con ella y usted va con el texto bíblico, y esta persona va con sus argumentos, y usted el texto y él con sus argumentos. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que va a obrar en ese momento, el que va a tocar a esta persona, el que le va a hacer entender la obra del Señor Jesucristo en su vida. Hermano, de verdad es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que volver al aposento alto. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver a sentir esa pasión, ese amor genuino por Cristo, pero solamente a través de acercarse usted al Espíritu Santo, solo a través de que usted busque la presencia de Él, solo a través que usted sea confrontado en la intimidad con el Espíritu Santo, ese amor genuino de Jesucristo va a estar en sus corazones para poder hacer la obra que Dios te ha mandado que tú hagas. Alabado sea Dios para siempre. Fíjese, el Señor le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Con teología no se sanan los enfermos, con teología no cae la presencia del Espíritu Santo. La teología es buena, es bueno estudiar, saber la historia de la iglesia, pero tenemos que mantener las rodillas en el piso, tenemos que seguir alabando al Dios del cielo. No deje de clamar a Cristo. Trata de buscar la presencia del Espíritu Santo, que cuando te encuentres con Él, el mundo de las tinieblas, hermano, hasta el mundo de las tinieblas te respeten. Hasta en el infierno te conozcan, porque eres un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, porque eres una mujer de Dios llena del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su nombre. Fíjese, tenemos que atender al necesitado en cuanto a comida, a vestido. Tenemos que buscar la manera de llevarnos bien los unos con los otros. He escuchado cosas como: Dios perdona, yo no. En el mundo cristiano, no en esta iglesia, pero sí las he escuchado. Hermano, el Señor nos ha llamado a perdonarnos. El Señor nos ha llamado a amarnos. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que podamos amar, para que podamos sobrellevarnos, para que podamos ser, como dice Juan 17, uno en Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Fíjese, tratar de que el Evangelio sea esparcido a todo el mundo, establecer iglesias. El Señor nos está llamando de nuevo
a volver a las primeras obras. Pero no se puede hacer las primeras obras si el Espíritu no está en nuestro corazón. Alabado sea Dios. El mensaje de Cristo, hermano, conquista el corazón del individuo para que haya un compromiso con la obra del Señor. El Evangelio pide el corazón. Por eso el joven rico, hermano, no siguió al Señor porque amaba más las riquezas, porque era dominado por ellas. Amaba más la riqueza que al Señor. El Señor pide de nosotros no una parte, no una tercera parte. El Señor pide de nosotros todo. El Señor de verdad pide de nosotros nuestro corazón. El Señor nos invita a que de verdad le busquemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, que podamos amarle, como dice el texto bíblico, que amemos a Dios sobre todas las cosas, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra vida. El Evangelio se trata, hermano, de un estilo de vida, se trata de vivir conforme a lo que ha establecido la palabra. Por eso un día los discípulos le dijeron: Señor, esta palabra es fuerte, esta palabra es dura. Y el Señor les dijo: ustedes también tienen el camino libre, si quieren pueden irse. Pero Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Evangelio, hermano, es el todo en todo. Es nuestra vida, es nuestra forma de vivir. El Evangelio tiene que vivir en nuestros corazones, en la iglesia, en la casa, en la universidad, en el liceo, en el trabajo, en la calle. El Evangelio tiene que ser todo en nuestras vidas. Alabado sea Dios para siempre. Fíjese, el segundo enemigo de la iglesia en ese entonces es que más adelante el texto dice que tienen bien, vamos a buscarlo en el texto, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Alabado sea Dios. Estos nicolaitas eran unas personas que habían salido del pueblo judío también. Eran creyentes, pero querían acomodar la fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Cuando vamos a participar de algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es malo como parece, o que no dañaría nuestra fe. Esta gente buscaba excusas con el texto bíblico para hacer algunas cosas que consideraban ellos no eran tan malas. Alabados a Dios. Lo tercero, hermano, es que la gente con otras actitudes en el reino, hay gente que viene pero no quieren cambiar y se justifican con los textos y siguen con sus actitudes, doctrinas extrañas, y van minando lo que Cristo quiere hacer. La iglesia primitiva se llenó de apóstoles falsos, lo dice el texto bíblico. En este tiempo, como dije al comienzo, no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada de esta tecnología. Y se comenta que gente llegaba, por ejemplo, a la iglesia de Corintio con una carta y decían: esta carta la escribió el apóstol Pablo, vamos a discutirla. Pero resulta que era falso. Y al final ellos los encontraban mentirosos. Lo que significa que no puede haber mentiras dentro de la iglesia. Y hoy día de afuera viene gente a disparar cosas que parecen reales y no lo son. Y son cosas disfrazadas para engañar a la iglesia. Y vienen
llenas de fuerza, porque incluso hay personas que dicen, yo estaba en ese lugar, vi lo que pasó, y se escucha cosas como la unción del manto, la unción de la cachetada, pero cuando vamos al texto bíblico, no me habla de esas cosas. De la única unción que me habla es de la que produce el Espíritu Santo, que aún sin hablar con la gente, el Espíritu Santo los toca, los transforma, los convierte y los hace nueva criatura. Alabado sea Dios. Nosotros necesitamos, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros necesitamos comprometernos con el Señor y le digamos, yo quiero ser la iglesia de Éfeso, pero quiero estar lleno de ti para hacer las obras. Mire cómo el Señor maneja esto y le dice, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, siéntate, analízate. Hace mucho tiempo conversaba con un joven que había nacido en el Evangelio, pero su comportamiento no era acorde al texto bíblico. Y un día le dije, hermano, tú tienes que ver dónde fue que caíste, dónde fue que te desviaste, dónde te desviaste de la escritura, dónde te saliste de la autopista. Tienes que ir allá, tienes que volver al camino. Él se reía, pero estaba claro que en su vida no estaba acorde a lo que el texto bíblico reflejaba. Alabado sea Dios. Tenemos que analizarnos. Nosotros somos árboles, hermano. A veces queremos podar las ramas, pero no tenemos que podar la rama. Tenemos que chequear la raíz. Tenemos que ver qué pasa en la raíz, sanar la raíz. Cuando tú sanas la raíz de un árbol, se sanan sus ramas, se sanan sus frutos. El fruto es una bendición, es frondoso. Árboles frondosos necesita el Señor en la iglesia. Gente que se autoevalúe, gente que pueda decir dónde me desvié, qué fue lo que pasó, pueda volver al texto bíblico, podamos volver. Dios quiere confrontarnos, no para destruirnos, sino para volver al texto bíblico, para volver a las primeras obras. Hermano, para volver con esa pasión que te movía, con ese amor que hacías las cosas, con ese amor que tú servías en la obra. A veces nosotros pensamos que la persona que puede barrer el templo no tiene un grado de honor. Pero hermano, hasta el que barre en la iglesia tiene un grado de honor en la iglesia de Jesucristo. Hasta el que pueda limpiar el baño tiene honor. Dios ama hasta esa persona. A veces pensamos que solamente es el predicador, que solamente es el diácono, pero hermano, usted que está allí y usted que visite un enfermo, que pueda hablar con un enfermo, que pueda dar una palabra, que pueda orar, usted tiene un grado de honor en la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Nosotros necesitamos comprometernos. Nosotros necesitamos volver a esas primeras obras. Alabado sea Dios. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué puede significar esto? Que a veces estamos apartados. Que a veces, como decía, queremos cortar las ramas, pero no vamos a la raíz. Alabado sea Dios. No vamos al verdadero problema. ¿Qué está pasando con tu vida, hermano? Tenemos que volver. Dios te confronta esta mañana y te dice que tienes que volver a las primeras obras, que tienes que acercarte a Él, que tienes que
buscarle en la intimidad, que tienes que buscarle en lo secreto, porque Dios quiere confrontarte para bendecirte. Dios te dio una palabra. Piensa, Dios te dio una palabra. Esa palabra Dios va a cumplirla en tu vida. No dudes que Dios va a cumplir esa palabra en tu vida. Acuérdate de dónde caíste. Arrepiéntete de lo que hiciste. Es reconocer que lo que hice estuvo mal. Díselo al Señor para sanar antes que eche raíces. Es mejor pedir perdón, mi hermano, por una mala decisión que tomemos, para que Dios la sane y entonces podamos hacer las primeras obras. Y si no lo haces, dice el texto bíblico, yo pronto vendré a ti y voy a quitar el candelero que está en medio de ti, que es la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestras vidas no tiene precio. Vale la pena arrepentirnos para volver a las primeras obras. Alabado sea Dios. Esa palabra que Dios te dio, Dios la va a cumplir en tu vida. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es nuestro Padre celestial. Quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros volvamos al primer amor. Dios quiere que nosotros volvamos a las primeras obras. Yo te invito, hermano, de verdad, a buscar esa presencia del Espíritu Santo, a buscar esa comunión con el Espíritu Santo, que es de la única forma que ese amor genuino por Cristo vuelva a vibrar en tu corazón y en mi corazón. Dios quiere que volvamos. Dios quiere que seamos ese instrumento. Dios quiere que seamos ese vaso en sus manos para bendecir a muchos. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, nosotros somos las personas con las cuales Dios cuenta para transformar primero nuestro barrio, después nuestra comunidad, después nuestro estado y después nuestra nación. Somos las personas que Dios tiene para salar, para alumbrar, para bendecir, para hacer canales. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder tener esa capacidad de parte de Dios, ese amor genuino en nuestros corazones, poder llevar esa palabra de esperanza, de cambio, esa palabra que puede transformar vidas, que puede cambiar hogares, que puede restaurar matrimonio, que puede restaurar familias completas, hermano. Hemos visto la gloria de Dios restaurando hogares, y Dios quiere es restaurar y bendecir hogares en un mundo tan convulsionado, en un mundo donde se dice cualquier cosa, en un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, van a detener personas por hacer lo correcto. Esto es un mundo totalmente distorsionado, en donde nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos esas personas que debemos dar el frente, que debemos ser ese canal para bendecir, para ser ente de cambio en una sociedad convulsionada y que se pierde. Hermano, usted y yo somos esas personas que Dios quiere utilizar para bendecir a muchos. Alabado sea Dios para siempre. Dios quiere bendecirte. Dios te ha dado una palabra. Dios va a cumplir esa palabra. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.
quiero hacer una oración por cada uno para que el Espíritu de Dios llene sus vidas y para que ustedes y yo seamos esas personas que el Señor necesita para cambiar las vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Cierre sus ojos, hermano. Padre Santo, Padre bueno, necesitamos volver. Necesitamos que tú sanes nuestras vidas. Necesitamos ser confrontados, Señor. Necesitamos ser cambiados. Yo te ruego en esta mañana, Espíritu Santo, que tú trates con cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que tú seas tocando la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que tú seas llenando nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ven esta mañana. Llena cada vida, Señor. Te ruego que tú llenes cada vida. Te ruego que ese amor genuino por Cristo sea en nuestras vidas, que avives la obra en nuestros corazones, que tu amor sea llenando nuestros corazones, que haya pasión, Señor, que haya pasión por las vidas. Señor, solo no podemos, te necesitamos a ti. En un mundo convulsionado, necesitamos que tú llenes nuestras vidas. Necesitamos que tú seas obrando en nuestros corazones, tocando nuestros corazones. Padre, llena esta iglesia, llénanos, que seamos cambiados, mudados, y que seamos usados poderosamente en tus manos, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda la gloria. Y te doy gracias por la vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre. Y eres el único digno de suprema alabanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.